Bueno, primer faré ni 5 cèntims, 3 cèntims d'aquests dos dramaturgs. El Gabriel Calderón és de Montevideo, és un dels dramaturgs diguéssim, més important de lo que podríem dir el Río de la Plata. És actor, director, és moltes coses, i és curiós que comparteixi taula amb el Pau Miró, perquè el Pau Miró segurament és dels dramaturgs més argentins, uruguaians que tenim, perquè també ha estat actor, ara últimament només fa d'actor si li prega, no necessita pasta, i després també és dramaturg i director. No? Són dos autors que són bastant semblants. No? Jo voldria començar el debat amb una pregunta al Gabriel, i és demanar-li, a veure si és veritat, Gabriel, que en el Río de la Plata, Montevideo, Buenos Aires, està ja un poco harto de teatro catalán. És perquè a Buenos Aires, Montevideo, ara mateix, en els últims anys, estan fent moltes obres de dramaturgs catalans. Bueno, primerament, disculpa si no parlo català, però parlaré ahora, poc a poc. Yo lo voy a hacer mejor. Finí. Terminé. Tengo una mezcla más. Yo hablo español poco, pero hablo español, y después hablo portugués y francés, lo cual es una mezcla. Cada vez que quiero decir algo en catalán, pienso que estoy hablando en otro idioma mal. Disculpas tremendas, enormes, pero lo voy a hacer mejor. Es mi objetivo llegar al estreno y parlar. Pero bueno, lo primero que me gustaría decir es que no hay nada más cómodo que hablar en un premio en el que no estoy nominado, ni siquiera porque no me nominaron, porque si no habría como un resentimiento, sino porque no estrené. Entonces hay una comodidad que Pablo la tiene. Mucha solidaridad. Pero diciendo, yo estoy acá para ayudarte. El año que viene competirás en la categoría voy a estar. Los quiero y los odio desde lejos. Pero a ver, lo primero que voy a decir en relación a la pregunta. No, ni siquiera alguna vez me preguntaron si estábamos hartos de la dramaturgia catalana, primeramente, o de los catalanes después, que también podría ser. Pero sí puedo decir que hubo una gran oleada de teatro que nosotros consideramos español en Montevideo, que es donde yo puedo decir, que primeramente fue muy catalán, ¿no? O sea que durante mucho, o que tenía también su seno, si se quiere decir, yo como estudiante, lo primero que recibíamos era mucha cosa que venía de la Sala Beckett, ¿no? Todo un envión de dramaturgia, no solo de algunas obras que eran mundialmente conocidas, creo yo, pero como podían ser Caricias de Belbel o algunas más exitosas como de Jordi Galcerán, sino también una dramaturgia que no era muy conocida en otros lados y que a nosotros nos llegaba por la Sala Beckett. Estoy hablando de Luisa Cunillé, algunas obras, disculpa porque algunas obras de Pau Miró, pero también de Josep no, porque Josep era mucho más reciente, pero estoy hablando, me acuerdo de unas ediciones que llegaron a Montevideo, que se me pueden confundir los autores y pido disculpas, pero yo me acuerdo que estaba una lluvia irlandesa. Sí, del Pere Peiró. De Pere Peiró. Después Llueve sobre Barcelona. Esta servidor. Había un tema con la lluvia, porque estaba después de la lluvia, de Belbel. Pero sí. Algo de los mosquitos también. Sí, els mosquits albins de la Mercè Sàrries. Sí. Yo decir, por ejemplo, porque ahora también, en los últimos 15 o 20 años, empezó a editar muchísimo teatro. Pero en una época donde no se editaba teatro y lo que circulaba era poco, nosotros empezamos a recibir mucho teatro y sobre todo teatro catalán. Y empezamos a prestar los estudiantes, que también es como un gueto en el sistema teatral, siempre los estudiantes se van moviendo como por interés dónde se consiguen estos textos, y teníamos un vínculo, por lo menos de mandar mails, y generosamente la Beckett respondía con autores catalanes traducidos al español. Entonces, después eso puede haberse desarrollado hacia otros ámbitos. Yo no me quiero meter en un saco de empezar a nombrar autores españoles y ver de dónde son, pero sí decir de que un vínculo inicial con Cataluña fue muy amable y sobre todo vital. En un momento que estábamos con problemas para acceder a textos en general,
a través de la Sala Beckett nosotros empezamos a tener una gran efervescencia de dramaturgia, muy diferente además, porque estos autores no se parecían. Yo recuerdo una de las primeras veces que leí una de las obras de Luisa Cunillé, que ahora no me va a venir, que fue El estanque de patos. Sí, ¿no? sí. El nombre es largo, y son muchos autores, pero esto era leer los primeros mails que venían con dramaturgia y eran a través de la Sala Beckett. Entonces, la verdad que yo tengo como una primera impresión muy amable de los catalanes, que después fue acompañada con venir a Cataluña y empezar a descubrir que nosotros veíamos una ínfima parte de la realidad de lo que sucedía en Barcelona. Y que cuando vos ibas... Por eso yo entiendo a veces los conflictos culturales que a nosotros nos pasan con Buenos Aires. Cuando vos ibas a Madrid y decías que no conocen a tal y nunca lo habían escuchado nombrar, y era un autor catalán del cual nosotros leíamos libros. Y lo mismo me pasaba acá, venía y nombraba a alguien de Madrid y no sé qué. Bueno, a nosotros nos pasa eso con Montevideo y Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires es ínfimamente mayor, muchos más autores, mucho más gente, y Montevideo es mucho más chiquita. Pero nosotros sentimos esta diferenciación de decir, nosotros no somos lo mismo, ¿no? Tenemos una voz, merecemos un color en el abanico de colores del mundo de la dramaturgia. Queremos luchar porque amamos el teatro. Entonces, como para completar la respuesta, lo primero que diría es, no tengo esa impresión de que han agotado, de que nos saturaron. No, o sea, nosotros hay que tener presente que nosotros estamos al lado de los argentinos y ellos saturan más rápido y más fuerte. Entonces, si estamos saturados es más de nosotros mismos o del diálogo que tenemos con Buenos Aires, que es muy bueno. Pero no con los catalanes, para nada. No, porque es curioso, porque en la época que habla Gabriel, en Barcelona, a la par, digamos, se estaba descubriendo, digamos, la manera de hacer, digamos, rioplatense, más bien, digamos, argentina. Era cuando vinieron a, digamos, instalar, vino por primera vez, por ejemplo, Javier Dolte, Daniel Veronese, etcétera. Y yo creo que me gustaría que Pau nos explicase, digamos, la contrapartida. Si hubo algún momento que se sintió saturado de autores, digamos, rioplatenses, o simplemente de la manera de hacer teatro de Buenos Aires. Pensáis que hace 20 años o 15 ningún autor catalán se dirigía a él mismo. Esto fue una cosa que introdujeron básicamente con fuerza los autores del Río de la Plata, que vino Javier Dolte con sus obras a dirigirse él mismo, y aquí provocó como un shock, i me gustaría que Pau nos lo contarà. No, jo crec... Bueno, parlarem català una miqueta, anem canviant, si no us sap greu, si parece. Va venir en un moment el Javier Daute, després també el Veronese, el Rafael Sprechelburg, un moment en el qual va revitalitzar, regenerar una mica, diguéssim, un boom que ja hi havia de la dramatúrgia catalana, però ens van mostrar una part més lúdica, de les possibilitats lúdiques que tenia l'escriptura teatral. I amb cursos, amb seminaris, es va generar una mena de fenomen gairebé de fan, no? de tot el que feia el Daute, una mica, en el bon sentit, disculpeu, una mica el sentit de l'humor, una mica secta, no? Però va ser molt positiu, ens va portar molts nutrients en aquell moment. I crec que va disparar, ens va com animar a que fóssim més agosarats a l'hora d'escriure, fóssim més valents, no tinguéssim tants prejudicis i ens poguéssim arriscar més. I en aquest sentit va ser molt positiu. Per mi, per exemple, l'experiència personal que tinc amb el Javier, estava fent un seminari, jo abans feia tots els seminaris que hi havia a la Sala Beckett com a alumne, i un d'ells va ser amb el Javier Daute. I allà vaig començar a escriure el meu primer text que em va fer enlairar-me una mica, que era El plou a Barcelona. Va ser allà una obra absolutament local que parlava de Barcelona i que és l'obra que més m'han traduït i més ha viatjat per tot el món, però em resulta curiós que, era una obra situada a Barcelona amb personatges que eren de Barcelona i que parlava dels carrers de Barcelona, però que l'havia iniciat amb un autor, amb un professor argentí. Vull dir que en realitat la mesclança era absolutament positiva i constructiva. I després, disculpa, ara no em vull allargar, però no sé si va haver-hi una saturació, sí que va haver-hi de cop i volta aquests fenòmens fa que, no sé si va ser el meu cas, crec que no, però pot ser que en algun cas algú volgués imitar tot el que
tot el que allò que ens fascinava de la dramatúrgia argentina. Potser que haguessin sortit còpies, de fet, jo la manera d'aprendre que tinc és copiant i em sembla que a tots ens passa això una miqueta. Però va ser molt positiu. Acabo. Després jo me'n vaig anar a Buenos Aires, 2, 3 mesos, però anava a veure teatre gairebé cada dia. I va ser un altre, no sé, seminari, diguéssim, més llarg, i vaig trobar-me una ciutat que viu el teatre d'una manera molt efervescent, molt passional, molta quantitat, hi havia coses que no estaven bé, evidentment, però hi havia molta passió, no? I la passió que tenim aquí és una mica més continguda i a mi aquella passió em va com excitar molt, no? Però no, s'aturar mai. Sempre s'ha d'aprendre i saber que no t'has de quedar en allò que has après, sinó que has de seguir fent el teu camí, crec. ¿Y tú, Gabriel, no crees que el teatro catalán, por ejemplo, es más clásico que el teatro rioplatense? No, tampoco conozco, claro, no he visto tanto, ¿no? Sí tengo una impresión de lo que los catalanes piensan de su teatro, que tengo esta impresión de que piensan que es más tranquilo, más clásico, que les cuesta, pero no tengo la impresión viéndolo. Tengo una impresión a través de los espectadores o incluso de los hacedores de teatro. Las preguntas que me hacen, como una sospecha que los propios catalanes tienen sobre su propio teatro. Que después a mí no se me confirma a ese nivel cuando veo teatro, cuando hablo y ahora cuando trabajo con los actores, ¿no? Yo incluso estamos ensayando nosotros y tenía como la sospecha, también ya compartido, de que iba a tener problema con la intensidad que yo necesitaba en la obra con los actores y que iba a tener también la barrera de la lengua, la obra va a ser en catalán, ¿no? Entonces que el catalán no me iba a permitir, ¿no? Y yo venía con estos prejuicios y la primera semana dije voy a resolver esto la primera semana, si no voy a arrastrar esto. Y la primera semana fue quitarme mis prejuicios, porque la verdad que no tiene problemas ni con la lengua ni con la energía de los actores. Si no llegamos a la energía o si la lengua no funciona, va a ser por otras cosas, pero no porque la lengua o los catalanes no lo puedan hacer. Es decir, yo también, con mi compañía en Uruguay, nos cuesta trabajar con energía, nos cansamos, ¿no? Nos pasa. Pero digamos, para responder simplemente eso, si yo tuviera que responder con la mano en el corazón, yo esa impresión la tengo más de los propios catalanes en su opinión sobre el teatro, no de lo que he visto, ¿no? Incluso mi hermano, la manera de actuar de los espectadores, de los actores, y por ejemplo he visto una obra de Pau, vi obras de Josep, la manera de escribir, cómo utilizan la palabra para conseguir teatro, a mí me hermana de muchas maneras. Que no hagamos lo mismo me parece súper saludable, ¿no? Pero yo me siento que estamos en el mismo, que nos apasiona, que vibramos con las mismas cosas, que frente a un espectáculo que nos gusta podemos salir diciendo, eso es bueno, y a nosotros no nos sale, y frente a lo que nos aburre lo mismo, y tal vez allí está la línea de conexión entre el Río de la Plata y Barcelona, en un primer término, que nos excita y nos aburren las mismas cosas teatralmente. ¿Y tú, Pau, cuando han hecho tus obras en Buenos Aires o en Montevideo, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿O esa energía, por ejemplo? Sí, primero, bueno, igual sí que tenim aquest prejudici o aquest sentiment de no sé, que no, perquè també és molt recent que ja el Belbel i el Galzeran ens van Àngel Guimarà ja ho va fer fa molts anys, no? Però vull dir, no és tan normal que l'autoria catalana estigui representada per tot el món, no? I clar, això et sorprèn i et genera com, bé, ha sigut una casualitat, ha sigut una carambola, però no, tu veus que jo fa poc he estat a Buenos Aires i passejava per l'avinguda comercial de l'avenida Corrientes i hi havia dos o tres muntatges de textos catalans i vaig tenir la sort que em van fer el meu i el Josep Maria Miró ho està patant a Llatinoamèrica. Ho dic en el sentit que hem d'adonar-nos que la nostra dramatúrgia no és perfecta, no? Té molts defectes, però que funciona i parla d'alguna cosa que interessa a altres països i sí que és veritat, acabo i responc, que sí, té una particular manera de muntar les coses, de treballar la interpretació, però en el fons, en essència,
tots els muntatges que he vist, de, per exemple, jugadors de diversos països, tenen molts punts en comú. Pero también pasa que el éxito del teatro argentino y uruguayo también es reciente. Digamos, no es Francia o Inglaterra o Italia, ¿no? Digamos, de hecho, digamos, cuando el teatro argentino uruguayo empiezan a salir fuera es en los años 90, primeros del 2000, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? Tú que eres el Gabriel és de l'any 82, o dic, és jove, saps? Sí. Como, no sé, hablando de la realidad uruguaya, tiene que ver con la crisis. Por un lado tiene que ver con la crisis, tiene que ver con nosotros miramos también hacia Argentina desde Montevideo y miramos hacia Barcelona en particular para comprender ciertos fenómenos. Nosotros entendíamos en Uruguay que los autores eran fundamentales, que de todos los fenómenos que nos gustaba, que decíamos, mirá, habían unos buenos autores atrás. Claro, vos no salías diciendo, qué buen autor, salías diciendo qué buena obra, pero habían autores y cuando rascabas un poco más veías que tenían una escuela de autores, que hace rato, ¿no? La Beckett hace rato que venían trabajando. Vos vas a Buenos Aires y te perdés una parte de la historia si no entendés que Cartoon y el Yuna y que ahí hay 2 o 3 escuelas que hace 27 años, 30 años que están enviando dramaturgos al medio todos los años. Entonces, claro, ves mucho malo, pero ves mucho bueno. ¿No? Esto, yo siempre lo digo, ese es el secreto del buen fútbol en Uruguay. Todo el mundo juega al fútbol, ¿no? Entonces, claro, decís, ¿cómo salen buenos? Y si son 3 millones de tipos jugando al fútbol, el que no lo juega profesionalmente lo juega con los amigos, el que no lo juega con los amigos lo va a ver, el que no lo va a ver compra el diario y opina, es como una enfermedad. Y sí, 3 buenos tenemos, 3 buenos de los mejores del mundo, porque todo el mundo juega al fútbol. Yo que odio el fútbol, es como ser celíaco y vivir en una panadería, todo te puede matar en Uruguay. Entonces, pero ese es el secreto. Y esto es lo que pasa con los buenos del teatro. Si vos tenés mucho teatro vas a ver mucho malo, pero vas a ver mucho bueno. En Buenos Aires pasa eso. En Buenos Aires hay mucha gente haciendo teatro y entonces los buenos están peleados, hasta se dan el lujo de pelearse entre sí. En Montevideo tenemos que protegernos entre a los que queremos, decir, bueno, vení, que no te ataquen a vos, que no... Pero en Buenos Aires se dan el lujo de pelearse. Además de que hay algo de la cultura, evidentemente, ¿no? Que ellos tienen una crispación natural que los hace sonar fuertes y también en el teatro, ¿no? Están todo el tiempo como enervados. Si vos estás en Buenos Aires, sentís ese... Es que yo estuve en Buenos Aires, llegué a Montevideo... No, respirás. Una sensación... En Montevideo hacemos una cosa por día. No, pero en el sentido... Hoy vamos a comer y ese día es para comer. Positivo, ¿eh? No, fue fantástico. No, yo lo entiendo. Una ciudad muy culta, me pareció, muy sensible. Así como turista, como turista. Claro, sí. Nuestro objetivo es que los turistas piensen Yo eso. piqué. No, claro, pero es otro tiempo. Si bien yo tengo este tiempo, no es el tiempo natural, sí reconozco a los argentinos una cosa que les va mal a ellos porque lo tienen que vivir y que se quejan, pero que es muy bueno y es muy bueno la teatralidad, que es esa crispación continua y que tienen que transformar esa energía en diferentes cosas. Cuando la transforman en dramaturgia es maravilloso, cuando la transforman en actuación es Pero maravilloso. es que yo he compartido mesa con unos argentinos comiendo y el ritmo frenético de la conversación es como ves en el teatro, esa crispación está en su vida y lo llevan al teatro. Entonces, a veces nosotros, cuando llegó aquí el teatro argentino, de alguna manera también lo queríamos imitar y nos quedaba de una manera extraña, postiza, porque pues bueno, somos más reposados en general. Y dentro de toda esta historia, quizá lo que nos hemos perdido es el teatro uruguayo, ¿no? Porque es muy curioso que aquí ha venido todo el mundo, pero por ejemplo Sergio Blanco, en Girona temporada alta sí que ha estado, pero en Barcelona es un autor totalmente desconocido, ¿no? Sí, bueno, es que el teatro primero somos menos y es verdad que nosotros también vimos de buena manera porque nos enseñaron, nosotros aprendimos muchas cosas de ese boom de teatro argentino, pero como pasó con Coltés en Francia, después con Lagarce, cuando hay una estrella, medio que apaga las de alrededor, aunque sean buenos, y durante un tiempo ilumina lo mejor. Y después que o te saturás de ver eso, empezás a preguntarte, che, no hay nada más allá. No es porque, no sé, estamos hablando mucho de los argentinos, pero no es porque no sean buenos, sino porque en un momento realmente querés comer otra cosa. Y digamos que Uruguay sufre un poco eso.
Digamos que nosotros no tenemos tanta gente, no tenemos tantos autores, pero realmente ahora estuvo acá Sergio Blanco, va a volver. Para mí Sergio Blanco es un maestro, es impresionante y no se parece en nada al teatro argentino, tiene su propia dinámica, pero bueno, también Sergio ha tenido, por ejemplo, su propia peripecia, que vive en París, etc. Roberto Suárez, que estuvo también en temporada alta, que para mí es probablemente un genio del teatro uruguayo, pero también es muy difícil. Por ejemplo, Roberto es un autor-escritor, pero no entrega los textos escritos, ensaya 3, 4 años para hacer una obra, entonces también cuando vos ves la obra entendés, tuvieron 3, 4 años haciéndola, tiene que haber una diferencia. Los sistemas de producción de un país más la cultura tienen que dar una diferencia, si no todo da lo mismo. Entonces si nosotros nos pasamos 8 meses ensayando, eso se tiene que ver. No, yo lo digo acá, porque digo 8 meses, ay, nosotros ensayamos 2 meses, yo le digo, bueno, sí, nosotros ensayamos 8 meses, 3 veces por semana, 3 horas, que es lo que nos da el cuerpo porque es después de trabajar. Si yo tuviera, como lo tengo ahora, 1 mes y medio, 2 horas todo el día, o 6 horas por día o 7 horas, también lo haría, y me tiene que dar. Entonces, el teatro uruguayo, como dice Sábato, si es bueno, va a llegar. Y yo creo que ahora empieza a colar por uno o por 2 lados, van a tener la posibilidad de ver a Sergio, y vale la pena. Y es diferente, van a notar, bueno, viendo mi obra, van a notar de cierta manera algo, la crispación o todo eso, porque nosotros también nos enojamos y porque tenemos sangre en las venas también, pero desde otra manera, desde otra concepción, también generacional, ¿no? Porque toda la generación que viajó a Argentina, o la del Carajají, que es la que generalmente se cita, que son Spregelburg, Dolte y Tantañán, Veronese, o Bartiz incluso, que han venido también acá, Ciro Sorsoli, todos ellos, o Lola Arias, no sé, son una generación diferente a la nuestra. Yo tuve, perdón, he tenido la suerte, no lo digo, lo he dicho porque se lo he dicho antes a Andreu, que he llegit l'obra del Gabriel i és la que veureu aquí, us la recomano de veritat. És un text apassionant, profund, amb molt de contingut, amb molt de joc teatral, aquesta és la meva opinió, i crec que les coses, com deia ell, si són bones van a quedar-se, ¿no? No solo van a llegar, sino que van a... tiene que ganar el premio. No, pero lo digo de verdad. No era para socavar. Pero si me permitís, yo viendo un Trepal Cap, ¿se dice así? Sí. Descubrí algo, porque fue después de las de Josep, también es muy reciente que yo vengo a ver teatro, generalmente lo leía, y ahí dirigiste vos, sí, ¿no? También. Y por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho, porque yo, por ejemplo, soy un dramaturgo, yo actúo, dirijo, pero soy dramaturgo, ¿no? O sea, si tengo que elegir con qué voy a pelear la guerra, pues peleo con la dramaturgia. Ahora, yo adoro la dramaturgia porque amo el teatro, y no viceversa, ¿no? O sea, yo sé que la dramaturgia, y lucho por un lugar porque sé que ayuda a hacer mejor el teatro. No es que la única manera de hacer buen teatro sea con dramaturgia. Es lo que es como yo sé hacerlo bien. Y parte de entender esto, parte de entender de que la palabra, ¿no? Que era una cosa que venía muy socavada también en la tradición teatral uruguaya, ¿no? Del texto autor, o las grandes ideas, o que se escuchara mucho un texto. La palabra, cuando es buena, es un arma que el actor utiliza para hacer buen teatro. Que era la impresión que yo tenía en ver ese juego de 3 actrices impresionantes en la obra tuya, en cómo tenían musicalidades y cómo el lenguaje se utilizaba para lastimar, para defenderse. No estaba ahí para decir grandes ideas, estaban para promover acción, como un trampolín. O sea, el texto, cuando es bueno, hace que los actores salten. Y esa es una obsesión que a mí me deja sin dormir, pero que yo encuentro todo el tiempo con los autores catalanes, ¿no? Utilizar la palabra para llegar a un buen teatro, como si fuese un mapa, ¿no? O sea, el texto es un mapa, promete un tesoro. Y si es un buen mapa, te da ganas de viajar. Y si es un buen mapa, llegás al territorio y tirás el mapa. Te quedás viviendo el territorio, no te quedás viendo a ver si el árbol está donde decía el mapa, no importa. Llegaste a un territorio nuevo que te lo dio el mapa. Yo creo que los buenos textos hacen eso, lo lees y decís, ¿se hizo acá ya esta obra? Quiero hacerla yo. Y realmente con la sensación que ha habido más colaboraciones entre directores, autores del Río de la Plata con actores catalanes que no a la inversa.
¿Y esto por qué crees que pasa? Aparte de una realidad, también hay que ver quiénes promocionan. Iberescena ha cambiado algunas de las cosas. Yo estoy viendo algunas cosas ahora ya por fondos que se ganan en Iberescena. La realidad en Uruguay es que no hay un teatro público dedicado al teatro que que produzca, ¿no? Y entonces que ya para nosotros traer a alguien y mantenerlo 2 semanas es impensable desde nuestra economía. Para cualquiera de los teatros independientes es casi imposible, te diría, porque no tienen subvenciones estables. Nosotros tenemos un teatro nacional, pero dentro de ese teatro nacional se hace música, ópera, se hace todo. Y hay una comedia nacional, un elenco estable que hace 7, 8 producciones al año, que es la que puede hacerlo, pero que es la única en Uruguay. No tenemos 2 o 3 teatros públicos compitiendo o complementándose, que eso también ofrece algunas posibilidades de intercambio. Vale decir que hay algunos productores que han hecho algunas cosas, por ejemplo, algunas de las obras de Josep se han hecho en Uruguay, pero por productores que lo han visto o acá o allá y dijeron vamos a hacer esto en Uruguay. Y hay algunas experiencias con Iberescena que pide que los elencos sean mixtos, que está empezando a suceder. Pero yo creo que ahí no es falta de interés, sino falta de presupuesto del otro lado, ¿no? O sea, realmente tiene que ser un esfuerzo en simultáneo. Perdoná que me extiendo un poquito, No, pero el teatro, Xavier Albertí vio morir, que yo dirigí a los 21, y en ese momento gané el Premio Nacional de la Crítica. Wow. A los 21, un error, que se les cuela de vez en cuando, dice, ya premiamos mucho viejo, este año un joven, y me tocó. Y a los 21, y Xavier vio esa obra y me dijo, ¿no? Yo no lo conocía, me dijo, vos tenés que venir a Barcelona. La verdad que yo le tengo que agradecer mucho a Xavier la insistencia y durante años para hacer algo, porque estamos lejos y no es fácil. Lo que a nosotros nos llevó venir a Gerona en primera vez, Xavier hizo esto en el 2005, nosotros recién en 2007, 2008 vinimos con una obra a Gerona y después yo no volví más hasta que vine con la obra de Sergio Blanco el año pasado, porque estamos lejos y porque viene Narcís Puig, que la verdad que temporada alta van mucho allá y ven, y dicen, sí, divino, pero ¿cuántos son? Somos 7, el equipo son 10, ahí hay 20.000 euros de pasajes, de pasajes, sin calle. Entonces, al final del día, y cuando alguien de acá quiere hacer el esfuerzo, dicen, pero allá tienen alguien que pueda ayudar, y un pasaje podemos conseguir 2, pero claro, a nosotros nos falta infraestructura. Nos falta de verdad, nos falta estabilidad. Empezamos a encontrar, yo no quiero ser injusto con gente allá que está haciendo esfuerzos. Hay un Instituto Nacional de Artes Escénicas que ahora, por ejemplo, me ayudó a mí a venir acá. Hay esfuerzos, pero no, una golondrina no hace verano. Nosotros necesitamos tiempo de políticas sostenidas, de infraestructura, de inversión, y ahí vos empezás a ver un agua que va y viene, pero al final del día estamos lejos, estamos en 2 puntas bien distantes. Pero perdona, ¿pero se está yendo para allí o no? ¿Qué? ¿Está avanzando? No, eso sí, ese no, sostén público sí. ¿Está creciendo o no? Sí. Bueno. Yo lo veo como que, por ejemplo, algo importante es que lo que se va consiguiendo no se pierde. Yo creo que, bueno, una parte de las conversaciones son estas. Nos cuesta, estamos lejos, no tenemos, pero al menos lo que tenemos no vamos para atrás. Después hay una cuota real, una cuota real de dinero, quiero decir, el PBI de Uruguay, la población, somos 3 millones de personas. Ahí eso puede sostener una infra mucho menor, de política pública, ¿no? Que hace que los actores están lejos de cobrar, ni siquiera por su trabajo, cobrar ensayos, estamos lejos de eso. También pauta esta realidad que creo que nos hermana. Frente a un barrio, tal vez Europa, que tiene también, uno dirá, acá hay infraestructura, pero en el barrio vos la ves por todo lado multiplicada. Nosotros no nos quedó más que dedicarnos a la palabra y a los actores, porque es lo que no sale plata, ¿no? Entonces, no podemos hacer obras grandes, confiemos en las historias, en la palabra y en los actores. Que no nos sale plata y que no nos sale plata, digo yo que actúe y que nosotros lo vamos a hacer igual. Y entonces ahí también, con el tiempo, se empieza a ver una dramaturgia y una calidad de actores muy buena, pero parte de una realidad triste. Que nosotros la hayamos transformado en fortaleza es la historia del ser humano, ¿no? Que todo lo que le pasa lo transforma. Pero creo que esto nos hermana también, en cierto momento. No te podés pasar haciendo obras de superproducción, ¿no? Cuando no es tu realidad. Tal vez es tu realidad cuando haces una vez en un teatro público o una vez en una sala grande, pero después estás vos con tu alma y tu grupo de actores con el que trabajás. No, exacto. Digamos, aquí ha pasado un poco algo similar. Digamos, aquí muchos años
queriendo exportar compañías y teatro que girasen como los alemanes o los franceses, y al final lo que ha salido de aquí son los textos, ¿no? PDFs y Words, digamos, sí. a punta pala, ¿no? No gente, ¿no? Porque claro, si tú tienes que montar una compañía y que la compañía gire es muy costoso, ¿no? Pero yo creo que incluso con los textos yo soy consciente de que un interés que hace que yo venga acá, Xavier por tema de presupuesto finalmente no lo pudo hacer, pero quería que viniese una obra de mi compañía, y todo nace por un texto que contaminó, que manchó y que hizo ancla, y después se dan los otros, se da intercambio de gente. Creo mucho en eso, creo mucho en el intercambio de personas, porque también a mí me pasa estamos lejos, para nosotros es doloroso porque somos los que estamos afuera, estamos en la periferia, entonces estamos cerca de Buenos Aires, bien por suerte, de Brasil, bien por suerte, pero al final del día estamos lejos de muchas compañías, ¿no? Que pasan y que... Yo el otro día hablando con una amiga le invitaba, le decía, sí, Uruguay es lindo. Sí, Porque muy lindo. yo me acuerdo de la primera vez que vine a Madrid. A mí me encanta, y yo vivo allá por elección, porque podría haberme ido, pero vivo porque me gusta mi país. Y la primera vez que vine a España, vine a Madrid, a Cádiz y a Barcelona. Y yo tenía como esta cosa patriótica horrible de que el primer día que llegué fui a un locutorio, en ese momento ibas a locutorios, y en toda la lista de países no estaba Uruguay. Y yo decía, ¿cómo que no está Uruguay? Y le decía, y me decían, Paraguay tanto. Le decían, no, Paraguay no, Uruguay. Y la tipa no la tenía en la lista, ¿no? Y después me meto en el metro, y en el metro hay un mapamundi, y Brasil estaba pegado a Argentina y no estaba Uruguay. Yo decía, ya la puta madre, no existimos, qué mal, no existimos. Indignado. Perdonen que lo traiga así en el medio de la risa, parecéis catalanes un poco, ¿no? Claro, no existimos. Y en eso yo estaba en Madrid, y cuando viajo a Cádiz sucede lo de Atocha. Y después, al poco tiempo, unas grandes inundaciones, no me acuerdo en qué parte de España. Y ya, claro, en Uruguay nosotros no tenemos terrorismo, obvio que no tenemos, porque a nadie le importa. Como país no cuenta. Y no tenemos grandes desastres naturales, nosotros no tenemos volcanes, Uruguay es un país templado. Yo en un momento dije, puy, suerte que no existimos para el mundo, ¿no? Si el mundo viene de esto, pues allí, tranquilitos, ¿no? Entonces digo, estar en la periferia tiene lo bueno y lo malo. Tiene lo malo de que no llega la economía, tiene lo bueno de que nosotros hacemos lo que queremos, porque la economía no... ¿Querés estar 3 años ensayando? ¿No? Yo el otro día decía, no voy a decir el autor, pero me dicen, ¿y vos hiciste tal autor? Sí. Ah, pero los derechos son imposibles. Ah, pero nosotros no los pagamos. ¿Cómo? ¿Pero vos sos autor, defensor? Sí, pero vivo en Uruguay. Digo, que Londres primero me devuelva toda la plata que nos sacó durante años a Latinoamérica y yo le pago a ese autor. Digo, sí, pero yo desde mi economía pobre tengo que andar pagándole a esto. Es una injusticia. Todo eso lo da un poco la ilegalidad de vivir en la periferia. Pero tiene el día a día feo que a mí me gustaría que nuestra realidad fuese otra. Yo me alegro de que nosotros hayamos logrado transformar ciertas cosas en fortalezas, pero no. A mí me gustaría que los actores con los que yo trabajo, que no son míos, tuviesen algún tiempo poder dedicarse 1 mes y medio o 2 meses a ensayar. O recibir plata, aunque tenga que hacer otras cosas, recibir plata por lo que hacen, ¿no? Porque si nos tocó vivir en un mundo capitalista, pues bueno. Pero no lloramos, hacemos teatro. No, pero vosotros habéis demostrado que desde un país pequeño con 3 millones, tus obras están traducidas a un montón de idiomas, se hacen por ahí, digamos... Mentira. Sí, pero eso es algo, empezó a pasar ahora. Ahora yo creo que la dramaturgia en general se volvió a traducir y se volvió a publicar. Hay como un interés que yo lo veo no solo por mí, sino que lo veo con mis compañeros y con los textos que empiezan a Uruguay. Antes, por ejemplo, la Comedia Nacional de allá tenía como objetivo el Teatro Nacional hacer conocer los grandes textos del mundo. Perdió ese objetivo, porque ahora cualquiera, a través de internet o a través de otros, se entera de los grandes textos, por llamarlos así, del mundo. Entonces la comedia tuvo que mover sus objetivos, porque hay una corriente, un fluir de los textos, de las traducciones. Los traductores están con problemas, hay grandes discusiones con los traductores, porque cualquier persona que habla medianamente otro idioma se anima a traducir. Me encanta, porque cada vez que se atenta contra algo hay que repensar ese algo, ¿no? Entonces también había un gueto de traductores que eran los que traducían. Latinoamérica lo sufrió.
Latinoamérica tenía grandes traductores para algunos idiomas y no había otros traductores. Y si te miraba mal, te presentaba el gran traductor y el traductor te miraba mal y decía, ya no voy a entrar a este país porque el traductor. Ahora se filtran por otros lados y con malas traducciones. Bueno, serán malas traducciones, pero al menos entran, ¿no? Decía Grombowitz, ¿no? Que entró con una mala traducción a París. Grombowitz dice, si soy bueno, algo queda, ¿no? Algo se entenderá. Algo se entiende. No, de hecho, ahora del teatro catalán está pasando de que hay obras que se estrenan en Montevideo, por ejemplo, La travesía de Josep María Miró, y que aquí no se ha visto y no sé si se va a ver, ¿no? No sé, sí. Digamos, se estrenó por la Comedia Nacional. Exacto. Digamos, y Pau, ¿cómo vives tu presencia en Argentina, en Latinoamérica, o en Italia, o en otros sitios? No, bueno, son dos mundos distintos. A mí me tocó la lotería con Italia y ha creado una relación de fidelidad. O sea, cada vez que escribo un texto lo traducen automáticamente y hay una productora que nos hemos enamorado, que siempre hay la posibilidad o la intentona de montarla, ¿no? Y eso también es relativamente nuevo. O sea, por decir esto, ya somos muchos y algunas las que lo pueden decir aquí en Cataluña y creo que tenemos que estar contentos y darnos cuenta también de que esto es reciente. Pero sí que es verdad que por ejemplo, a mí me han hecho jugadores en Buenos Aires y ha estado 6 meses en la cartelera. No sé, yo creo que también apuestan igual se lo piensan más a la hora de apostar, pero cuando apuestan de verdad, ¿no? Y se juegan su dinero y eso también hay algo ahí que... ¿Cómo funciona que un autor como yo, por ejemplo, Josep María, pues le está pasando esto pero multiplicado por 4 o 5, pero que un autor como yo de repente te hagan en Portugal, te hagan en Italia, te hagan en Francia, te hagan en Buenos Aires, te hagan en México, pues funciona un poco así. Al inicio, cuando no se te conociera, había este pequeño empujón de la Sala B que con el Instituto Ramon Llull que te hacían una traducción, ayudaban al traductor. Eran del Ramon Llull las incentivaban a los traductores de los otros países a que te tradujeran autores catalanes. Se montaba una lectura en el extranjero, en el país que fuera, y ahí no había ningún compromiso. Si la obra no funcionaba, no se la quedaban. Pero si funcionaba, sí. Quiero decir, no ha sido por casualidad. Aquí alguien ha empujado una política cultural, por fin funcionó y funcionó bien, y hay que decirlo. Y muchos y algunas se han beneficiado de ello. Bueno, las cosas, quiero decir, me parece más heroico lo que estabas contando tú, ¿no? Que los textos lleguen básicamente por el talento y por la heroicidad de sobrevivir. A nosotros nos ayudaron un poquito. Y ahora también me parece que es una manera de, sin entrar en política, de dar a conocer la cultura de un país. Es una manera de hacer promoción de un país, ¿no? Porque cada vez que íbamos a hablar se hablaba del texto, se hablaba de nuestra identidad, de nuestra lengua, etcétera, etcétera, y era un intercambio siempre muy rico. Y yo lo último, porque nos vamos de tiempo, lo último que os queda es asaltar el Atlántico norte-norte, digamos, a conseguir que vuestras obras, digamos, de dramaturgias minoritarias en el mundo se hagan, digamos, en los centros teatrales reales del mundo. Por supuesto que una parte de mí quiere más de todo, ¿no? Hay una parte, no quiero ser mezquino o falso hipócrita, pero hay otra parte de mí que verdaderamente prefiere sostener relaciones a largo plazo fructíferas con lo que tiene. Yo lo que quiero en realidad es seguir haciendo teatro y viviendo de eso. Claro que aparentemente, como está planeado el mundo, el Teatro Nacional, ¿cuántas veces me va a hacer? ¿No? Entonces, que vos necesitas ampliar tus relaciones con el mundo, que te hagan más países. Yo haría teatro en Uruguay, yo no tengo problema, yo no saldría de Uruguay. Lo que pasa es que mi economía y mi manera de subsistir es que se hagan en otros lados, empezar a ir yo, pero no es por un afán de ser famoso, aunque si querés, sí. Yo creo que en Uruguay es mucho más rápido para mí hacer fútbol. Claro, o sea, hago fútbol, tengo buenos entrenadores y conozco la gloria, conozco estadios de 60.000 personas gritando mi nombre.
yo entiendo que por el teatro también, pero la verdad es que por un lado, ¿qué es lo que sé hacer? Y yo no tengo ambiciones de que se haga por muchos lados. Yo tengo ambiciones de que se haga por más tiempo y de que me quieran, ¿no? Como todo el mundo. Pero que me quieran los que ya me quieren. Pero una obra en Broadway te salvaría la vida para siempre, ¿no? Bueno, claro, es evidente. O sea, si viene, viene. Si viene, viene. No estoy haciendo nada para eso, pero hay alguien acá de Broadway. ¿No? Pero no... El mundo es muy grande, también es eso. O sea, te cierran Estados Unidos y tenés Asia. Te cierran Asia y tenés España. España es muy grande, ¿no? O sea, te cierran acá y Latinoamérica es enorme. Brasil, el mundo es enorme. No hay que abarcarlo. Y lo bueno, perdón, que ya no tanto para llegar a Broadway, sino que te hagan en otro país, cuando viajas, cuando ves la lectura que hacen de tu obra, hay algún de intercambio, pero a nivel pequeño, muy, muy rico. O sea, ya entonces ya cuando escribo alguna obra, no puedo evitar pensar que ojalá, pienso en lo que tengo ganas de decir, en lo que me sale en ese momento, pero tengo la fantasía de que tal vez, no para triunfar, no para agradar, sino porque ya se te han metido todos esos amigos, cómplices, claro, traductores, traductoras, actrices, actores, que se han enrollado con tu texto, es decir, ya están dentro de ti cuando escribes, ya proyectas algo de eso. Bueno, ja ha arribat l'hora de plegar. Bueno, moltes gràcies al Gabriel i al Pau per participar en aquest debat dels Premis de la Crítica i bueno, ara aquí és on es fa el teatre. Moltes gràcies.